Claro que sí, mucho gusto. Mira, mi nombre es Eduardo Segura. Yo soy psicólogo laboral. He estado trabajando, en este caso, en empresas en el área de recursos humanos. Mi experiencia es obtenida por la administración de personal, la selección y reclutamiento del mismo y la capacitación de ellos, ¿de acuerdo? Dentro de mi experiencia laboral, se llegan a detectar necesidades de capacitación, de mejora, de puntos de oportunidad del personal. Y dentro del Centro para la Salud Emocional se me hizo una muy buena propuesta, presentar o charlar un poco por medio de la plataforma de Zoom con cada una de las integrantes, eh, al tema que es esencial, yo creo que para el punto de vista femenino, que se ha avanzado muchísimo en este campo y no se debe de dejar de ver, ¿no? De tomar en cuenta. Esta plática, que es de la mujer trabajadora en tiempos de pandemia, yo quisiera que se expusiera en una charla relativamente un poco informal, porque lo que requerimos es un punto de vista de todos los participantes, ¿no? No nada más viéndolo del lado profesional, sino del lado de experiencia de algún profesor, de alguna ama de casa, de alguna obrera, de alguna persona oficinista, de todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, pues en fin, esta es la propuesta que deseaba plantearles justamente el día de hoy. Quería entonces pues dar pauta a presentar a mis demás compañeras. Dentro de ellas es la licenciada Gabriela Rodríguez. Gaby, si nos puedes presentar, por favor. Hola, hola. Bueno, estoy un poquito atenta en las redes, por eso bajo mi mirada, estoy aquí atenta. Yo soy formada por la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la licenciatura en psicología como maestría en psicología con residencia en terapia familiar. Tengo experiencia en familia, en parejas, en atención y el tema específico de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y otros padecimientos graves. Y pues en general esa es mi formación. Actualmente me dedico a proyectos de planes en conjunto, a consulta privada, algunos otros proyectos donde me invitan y pues ya saben, picando aquí, picando allá. Y pues es un placer poder ser parte de este equipo, tener la oportunidad de una mesa de trabajo y pues esa es mi presentación. Un gusto estar aquí con todos ustedes y pues más adelante iremos platicando sobre el tema que hoy no estoy aquí, ¿no? Muchas gracias. Monse, si te puedes presentar, por favor. Claro que sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Montserrat García. Soy psicóloga social y, bueno, también me dedico a terapeuta en niños. Igual, bueno, participando con ustedes, soy parte del equipo de Centro para la Salud Emocional y es un gusto estar con ustedes y pues ahora sí que compartir un poco de lo que pienso en esta charla. Así que muchas gracias. Creo que hay una perspectiva muy importante y quiero hacer como este hincapié, ¿no? Centro para la Salud Emocional surge ante una necesidad y obviamente ante un deseo, ¿no? Donde los que estamos aquí presentes, el objetivo es, como repito, hacer llegar información, ¿sí? Pero la información no siempre va a ser solo científica y obviamente desde el enfoque que yo manejo, no solamente desde la ciencia, que es importante y eso es lo que nos da una estructura y un fundamento, pero también desde la experiencia, ¿no? Entonces, creo que hoy venimos más como
psicólogas o como psicólogos o como terapeutas venimos como mujeres, ¿sí? Entonces venimos como personas e individuos que queremos hablar respecto a, incluso desde cómo nos ha ido en esta pandemia, que sí, ya sabemos, estamos en crisis mundial, ¿sí? Desde lo social, desde lo médico, desde la cuestión salud, desde lo psicológico, ¿no? Quien hasta el día de hoy no diga que ha dormido con pesadillas o que ha tenido insomnio, miente, ¿no? Miente mucho. O toma mucho clonazepam. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Creo que todos realmente aquí hemos pasado a lo mejor una o más noches sin dormir por la ansiedad, por la preocupación. Y si a lo mejor ustedes no lo han pasado, yo puedo decir, yo sí lo he pasado, ¿no? Entonces, desde ese punto ya es que yo comparto mi experiencia y estamos aquí justamente para eso, ¿no? Al menos yo, Melissa Hernández, estoy aquí para poderles compartir un poquito de para mí lo que ha sido ser mujer en una pandemia, ¿no? Y que las actividades no cesan, que incluso se acumulan y que ha sido adaptarse, como el día de hoy lo ven, a una nueva tecnología que yo me sentía como un reloj de arena en una época digital. Pero es el objetivo, aprender y adaptarse, ¿sí? Entonces, pues Dalito, a ver, ya nos tienes aquí a todas, ahora sí, entrevístanos a gusto. No, no es cierto. No, ahora sí que yo creo que podríamos partir de la premisa esencial, ¿no? A partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo, esto, como tú dices, va a afectar a hombres y mujeres de diferente manera, ¿no? Pero tiende a marcar aún más las desigualdades en sectores más débiles, ¿no? Más débiles en factores de pobreza, o en este caso llegan a ser vulnerables, como en el caso de mujeres, mujeres trabajadoras. Tenemos que ser conscientes que, viéndolo en el plano, por ejemplo, del desempleo, que ahorita está, no sé si a la mitad, esperemos, o empezando. A las mujeres les ha costado mucho generar o avanzar dentro de este plano de mujeres trabajadoras con empleo. Y ahora en la crisis de desempleo, ¿cuántas se van a quedar sin, no? Ahora, ¿cuánto porcentaje de las personas que trabajan asalariadas, cuántas de ellas, como tú dices, no han sufrido problemas emocionales ahorita con las nuevas afectaciones de que es el home office, el flex time en general, ¿no? O que han tenido que dejar sus empleos? ¿Por qué? Pues porque la crisis se ha mermado a enfocarse directamente a las mujeres en el plano de responsabilidad social adquirida. No sé si me doy a entender un poco. No sé, quisiera que nosotros justamente viéramos nuestra perspectiva dentro de esta pandemia. Perdón, pero estoy nervioso, ¿eh? Dentro de esta perspectiva de cómo ha afectado a las mujeres que ya estaban activamente laborando en sus empleos. Si les ha afectado emocionalmente, físicamente, familiar, etcétera, en todos sus esquemas. Yo creo que dentro de cada una de ustedes podría dar un punto de vista por medio de su expertise. Voy a iniciar yo, ¿no? Ya saben que casi me encanta hablar, ¿no? y bueno, principalmente yo creo que también es que estemos en la misma sintonía, y es eso, ¿no? Yo puedo decir desde mi experiencia que incluso sin pandemia, ser mujer trabajadora ya es complejo. Ya genera desde una carga mental, porque incluso aunque distribuyamos mujer soltera, casada, en unión libre, el estado que sea, ¿sí? Aunque aún así distribuyamos las actividades de casa,
tendemos a tener una carga mental extra y a generarnos tanto ansiedad y angustia por esa misma carga mental. ¿Y a qué me refiero con carga mental? Tenemos constantemente un checklist en la mente respecto a tengo que hacer esto, tengo que llegar a lavar, entonces, híjoles, ya se nubló, pero si ya se nubló, entonces tengo que lavar pasado mañana, porque mañana tengo que ir a hacer los pagos, y entonces, si tenemos hijos, es como, y la tarea de los niños, pero entonces comprar el súper, o sea, y aunque, vuelvo a repetir, distribuyamos las actividades de casa, somos como el centro de control, y creo que muchas se van a identificar con ese papel, donde constantemente estamos viendo que todo esté bien. Y entonces, eso a nivel casa ya es una carga de a lo mejor un 70%. Ahora imagínate, ve a tu trabajo, si tienes un trabajo estable, asalariado, donde posiblemente también lo haces. Y a lo mejor peor aún, quien sea a lo mejor aquí comerciante o tenga a lo mejor un trabajo de freelance o no sea algo como tal con horario establecido, posiblemente es peor, porque entonces te dan las 3 de la mañana y te acuerdas de un pendiente, y lo digo desde mi yo, o sea, a veces me acuerdo de un pendiente y digo, sí, no manda el mail, entonces me tengo que conectar. O sea, desde ahí ya empezamos con que tenemos y vivimos en constante ansiedad. Si le sumamos que ahorita la situación laboral es aún más compleja por los recortes de personal, incluso porque creo que nadie ahorita tiene comprado como tal ni la salud ni un ingreso fijo. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, vivo en ansiedad. Así lo diré, ¿no? Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica el seguramente aceptar e incluso el procurar adaptarnos? O lo hablo desde mi yo, el adaptarme a lo que estoy viviendo, el adaptarme a que es una situación difícil, a que no puedo jugar o incluso darme el lujo de decir no pasa nada, porque lo estoy pidiendo, lo estoy pasando, lo estoy sufriendo, ¿no? Entonces, y que seguramente a lo mejor ahorita Gaby nos puede decir respecto a cómo han incrementado no solo el consumo de sustancias. Digo, yo la verdad ahorita es como, ay, ¿con qué me relajo? Échenme una chelita, ¿no? Entonces, algo que nos genere cierta paz, cierta tranquilidad, que nos ayude a lidiar con la cantidad de ansiedad, miedo y angustia con el que estamos viviendo cotidianamente. Entonces, desde mi punto de vista, sería, eso es lo que estamos experimentando aquí y ahora, eso es lo que estamos viviendo como mujeres, ¿no? Y a lo mejor no solamente es una cuestión de género, ¿eh? Puedo decir que a lo mejor todos estamos en esa sintonía, pero creo que a nivel social a veces nos cargan en cuestión de género en el debes de estar bien, porque si tú no estás bien, entonces todos los demás van a estar mal. Y eso también es una carga social extra, ¿no? Entonces, desde mi opinión, yo puedo expresar eso. No sé si ustedes, chicas, tengan alguna otra opinión. Ok, pues sí, de hecho, concuerdo contigo, Mel, se ha incrementado la ansiedad y también dentro de la ansiedad se ha incrementado la violencia, ¿no? Porque dejamos este espacio que curiosamente estás diciendo, lo invadimos, ¿no? O sea, nuestro lugar de descanso, sobre todo, tanto para los niños como para las mamás, los papás. Y imagínate que en tu casa no son solo 4 personas, sino son 6 o todavía más porque se aumentan los abuelitos. Entonces esto se vuelve un caos, ¿no? Y lejos de decir, bueno, pues es que puedes salir y tomar aire o vete al parque, sabemos que esto no se puede hacer. Entonces imagínate, los niños en mi perspectiva
pues los niños necesitan su espacio para jugar, su espacio para distraerse, moverse un poquito, y esta situación nos ha hecho que tengan mayor ansiedad, e incluso los papás pues nos volvemos un poquito más gritones en este aspecto y violentos, el querer controlar ciertas situaciones en las que los niños, por ejemplo en la escuela, en su hora de juego, o el convivir con otros niños les ayuda a ciertas cosas, ¿no? Tanto en su desarrollo, ahora sí que físico y de aprendizaje, y pues está complicado, ¿no? Porque es el quédate quieto, estoy en una sesión, no hables, no grites, o ya sales corriendo y permítanme tantito y a ver, ¿qué está pasando? Entonces, esto va incrementando también la violencia, ¿no? Y lo que antes decíamos, pues tengan paciencia, pues no, se vuelve intolerante todavía, ¿no? Es una frustración, porque de hecho inclusive los niños es muy raro que sepan de frustración, ahora ya saben qué es frustración, ¿no? O sea, y es complicado el asunto, y como mamá pues imagínate, ¿no? Porque como tú dices, no hay un horario para terminar, o sea, hay un horario de entrada en tu trabajo, pero de salida no lo hay, ¿no? Y es lo que pasa sobre todo en muchos aspectos. Y es un poco complicado porque pues la mamá hasta cierto punto es la que hace de comer, es la que lava, es la que esto, a menos que, bueno, tenga un consenso con la pareja o con los hijos, suelen ayudarle, ¿no? Pero no ha sido tan fácil. Veo, Sandy, que quieres participar, entonces si gustas, puedes quitar puedes abrir tu micrófono más bien, y con mucho gusto te escuchamos. Sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Sandra Nava. Sí, solo una pequeña participación, justo en relación a lo que comentan. Considero que el hecho de la pandemia y del trabajo en casa, por el simple hecho del género, de ser mujer, ya es más pesado, ¿no? Porque además del trabajo, de lo laboral, tenemos un trabajo que no es pagado en casa, ¿no? Que si bien siempre es pesado y no remunerado, porque consideran que por el hecho de ser la mujer, de ser la mamá, pues es nato, ¿no? Se tiene que dar así. Ahora con esta situación, pues se incrementa porque tienes que cubrir los tres rubros al mismo tiempo, ¿no? Lo laboral, si eres mamá, en el aspecto de cuidar a las hijas, a los hijos, de verificar sus tareas, el tema de las clases en línea, ¿no? Estar enfocada en esta situación, estar enfocada en lo que te corresponde en el hogar, que no te debería de corresponder nada más a ti, ¿no? Pero que por ende te corresponde, y al estar en tu casa, pues tienes que cubrir las tres funciones a la par, ¿no? Entonces es una situación que sí se debería de considerar. Y bueno, lo que hablaban, ¿no? También de la violencia, porque hay muchas personas que están con sus agresores en casa, ¿no? Y que eso se minimiza, ¿no? Y que piensan que es válido un grito por estrés, y no es así. Entonces, es una situación que yo creo que nos está vulnerando aún más. La verdad es que sí, justamente ante esas necesidades es que estamos buscando estos espacios donde uno, se sientan identificados, y dos, también hagamos conciencia de que lo que estamos viviendo, pues también hay que darle una solución desde lo interpersonal, desde nuestro yo, desde lo que sentimos, y obviamente desde cómo nos relacionamos, ¿no? Creo que acabas de dar un punto clave. Todos estamos irritados, todos estamos frustrados, porque creo que el COVID dejó como tal no solamente catástrofe, miedo y a lo mejor la pérdida de muchos familiares, sino también dejó
mucha frustración para muchos que teníamos planes este año y que pues a lo mejor llevamos ya mucho tiempo viendo que el año se nos pasó, ¿no? Y que eso no nos da el derecho de sentirnos a lo mejor el que podemos gritarle a alguien. Sí podemos estar enojados, ténganlo por seguro, podemos sentirnos y tenemos todo el derecho de validar cómo nos sentimos, pero eso no nos da el derecho de transgredir al otro. Entonces, muchísimas gracias por tu aportación, Sandy. Espero que de esto a lo mejor te lleves algo de importancia que puedas aplicar a tu vida personal. Un gusto. Gracias. Al contrario. Gaby, por ahí a lo mejor tengo una pregunta directa para ti. Esta cuestión de las relaciones, ¿no? Porque creo que es tu fuerte, ¿no? Las relaciones, la interacción, y justamente me surgió ahorita que preguntó esta Sandy, ¿cómo manejar o incluso cómo podemos llevar hasta cierto punto una interacción saludable en casa, con todos estos factores emocionales? Bueno, pues ahora sí que déjame ir pensando en lo que les voy diciendo, porque antes de contestar esa pregunta, algo que me gustaría mencionar es que en general lo que estamos viendo es género, ¿no? O sea, es la perspectiva de género y es cómo a mujeres y a hombres esta perspectiva tiene ciertos lineamientos, lo voy a poner en esas palabras, que socialmente se pide que se cubra, ¿no? Porque justo me queda pensando en el título de la mesa y es mujer trabajadora en tiempos de pandemia, perdón. Simplemente mujer trabajadora, pues trabajes fuera de casa o no, trabajes en algo informal o no, pero fuera de una actividad remunerada, eres mujer trabajadora por lo que tú debes de cumplir gracias a ser mujer, ¿no? Entonces, ahorita de los comentarios que hizo Sandy, del comentario que hizo esta Ale Segura en el chat, hoy lo que estamos hablando y poniendo en palabras y en la mesa es género. Y existe, hay que hacer conciencia de él, hay que verlo y hay que ver cómo participamos nosotros en esta participación que yo tengo de social, ¿no? En general. Pero bueno, me regreso a la pregunta que tú me haces y es cómo llevar relaciones saludables a pesar de las condiciones que estamos viviendo. Y pues todo se retroalimenta, ¿no? Todo influye a todo, pongámoslo así. Y retomo un comentario que tú hacías, Mel, en donde no hay justificación para una acción violenta, sí hay una justificación y un sentimiento de desborde si es que hasta uno quiere llegar o llega a esa situación, pero no hay algo que justifique violencia, ¿no? Eso también es algo súper importante, y para llevar interacciones o relaciones saludables, pues es que son básicas, ¿no? O sea, llámese pandemia, llámese mujer, llámese hombre, llámese actividad laboral en una oficina, llámese estando en casa, llámese en donde sea, se supondría que lo que todos nosotros de forma personal tendríamos que fomentar, pues son respeto, comunicación, claridad, cercanía, empatía, o sea, son como elementos básicos del ser humano y que se refleja en las relaciones. Entonces, ¿cómo, así tal cual, cómo llevar relaciones saludables en estas condiciones? Sugerencias, es hablarlo. O sea, si uno lo habla y dice, estoy hasta el gorro de X cosa, no sé, hay personas que justo se fueron a vivir juntos y pandemia, ¿no? Entonces, hasta el poder decirme, choca que dejes
el cepillo así en vez de dejarlo así, no sé, cosas insignificantes que aparentemente poderlo hablar, la herramienta que todo ser humano tenemos es hablar, ¿no? Ese es cómo lo hablemos, cómo nos expresemos, pues obviamente la vamos puliendo en el camino, ¿no? Pero mi sugerencia de primera para poder decir, ir fomentando relaciones saludables es hablar y tener presente que lo que yo comente es desde como yo lo vivo, como yo lo interpreto, y hay un otro, y ese otro lo interpreta diferente, lo menciona diferente, lo vive distinto, ¿no? Esos serían como algo que yo podría ubicar, que es hablar, y cuando ya hablamos es tomar en cuenta que mi opinión no es la única en este mundo, que algo súper importante es validar que me siento como me siento, ¿no? Me siento, hay gente que dice, es que, bueno, en terapia me dicen, Gaby, yo no me siento bien en pandemia, ¿no? O sea, yo sé que esto está mal dicho o políticamente es incorrecto decir que me siento a gusto en pandemia, porque pues obviamente hay muchas condiciones que se están viniendo encima, pero el poder decir, respetar y validar cómo me siento, eso también va a fomentar una relación saludable con otros. ¿Qué otra cosa podría decirles? Pues hablarlo, expresarlo, validarlo, validar la emoción de la otra persona también es básica, ¿no? No es solamente, yo me siento así y valídenme cómo me siento, no, o sea, yo también, aunque en mi cabeza, aunque en mi razón, aunque en mi vida, lo que está viviendo el otro o cómo lo está viviendo el otro no lo conciba yo, no significa que no se vale y no significa que no sea real. Entonces, otro punto es validar la forma en la que se está sintiendo, lo que está pensando la otra persona. Entonces, son como algunos elementos para poder fomentar relaciones como más saludables. No sé, esos son los que a mí se me ocurren. No sé si alguien quiera agregar algo más. Justo desde el punto que ahorita mencionas, y que me hiciste como este hincapié, o nos hiciste este hincapié de la cuestión de género, es eso, o sea, aunado a la validez, es aceptar que al día de hoy la cuestión de género está tomando cada vez más revuelo, ¿sí? Más revuelo desde un punto donde los estereotipos sociales se están haciendo más evidentes en que no necesariamente son los más saludables, a lo mejor sí funcionales y lo fueron mucho tiempo, ¿sí? Pero los seres humanos somos dinámicos y como seres humanos dinámicos, entonces nos damos cuenta que es necesario que nos adaptemos, que vamos a vivir crisis constantes como personas, como sociedad, como humanidad, ya sea porque nosotros necesitamos empujarnos hacia esas crisis para crecer y para desarrollarnos, o incluso porque un elemento o un factor totalmente externo a nosotros va a venir también a generarnos esas crisis, esos cambios. Entonces, creo que hoy es el momento adecuado para hacer notorio que, como lo dijiste ahorita, Gaby, ser mujer es complejo por todos los estereotipos y cargas sociales que al día de hoy hay. Si le aunamos que esto va a implicar a lo mejor una merma en la cuestión laboral, en los sueldos, ¿no? Porque es mucho de lo que ahorita estamos tratando de generar socialmente en cuanto a equidad, perdón. Es eso, ¿no? El poder tener un contexto más equitativo, no igualitario, equitativo, ¿sí? Donde las necesidades se adapten a lo que cada quien necesita. Y eso es justamente, creo que lo que acabas de mencionar. Validar primero mis emociones, validar las emociones del otro y obviamente también el aceptar que tenemos el derecho de sentirnos de cierta manera
e incluso también tenemos el derecho de exigir ciertos aspectos si consideramos que no están siendo a lo mejor los más asertivos, nutritivos o benéficos para cada uno, ¿no? Entonces, sí, dime, Gaby. Y justo ahorita que Mel comenta esto, y lo ligo mucho a los comentarios que hizo Sandy y Ale, y bueno, mis compañeros también, pero ahorita estas dos personas. Sí, la intención es que en algún momento nosotros podamos ser equitativos, ¿no? Entre mujer y hombre no haya como esta diferencia de quién tiene más obligaciones o quién tiene menos, sí, que sea equitativo, pero también algo súper importante es tomar en cuenta que para poder llegar a eso hay que hacer conciencia y presente de que sí hay diferencias. Porque yo les decía en el título de la mesa que hoy tenemos, que es Mujer Trabajadora. A lo largo de la historia, la mujer ha trabajado toda su vida, ¿no? Sin que sea un trabajo remunerado, pero ha trabajado toda su vida. Cuando las mujeres empezamos en la historia, insisto, en salir de casa y generar empleo, ingresos económicos, nos tocó y se apareció lo que le llamaban la doble jornada, que es trabajas afuera, trabajas en este trabajo remunerado, insisto, puede ser formal o no, pero es remunerado, y llegas a casa y tienes que cumplir con lo que ya cumplías. Posteriormente se fue como cuestionando y evidenciando pues esta doble jornada, ¿no? A lo que voy ahorita con mi comentario es no podemos llegar a un lugar equitativo si no tenemos presente que sí hay diferencias y que esas diferencias, mencionaba, ¿no? Tenían una funcionalidad en su momento y existieron y pues estuvieron un tiempo, ¿no? Pero pues nos toca cambio. Y justo el tema que ahorita estamos hablando, pues viene mucho de los movimientos sociales que están pasando, no solamente en México, ¿no? Los movimientos sociales que se están viviendo a lo largo del mundo, que es evidenciar que sí hay diferencia y que cada uno la va como a sobrellevar diferente o va a tomar postura de así se tendría que evidenciar o así no se tendría que evidenciar, pues esa ya es una postura personal y viene también de diversas como escuelas o posturas teóricas, pero pues es real, ¿no? O sea, hay que evidenciar que mi labor y mi carga es, alguien comentaba, ¿no? Es que tienes tres sobrecargas, ¿no? Que si eres mamá porque tienes mamá y ahora las escuelas, ¿no? Que si tú estás trabajando y que si eres pareja, ajá, y seguramente vendrán muchísimos más roles que jugamos como mujer, porque uno de los roles implícitos es que somos cuidadoras de vida, somos cuidadoras del marido, de la pareja en general, porque no necesariamente es algo en parejas heterosexuales, ¿no? También en parejas homosexuales la mujer tiene una carga de cuidadora. Son muchos, ¿cómo decirlo? Muchas características con las cuales hemos estado cargando como rol y insisto, hay que evidenciarlo para poder hacer algo diferente. Y no significa que ¡pum!, el cambio viene súper rápido, porque pues todo un proceso, ¿no? Pero sí, a mí me encantaría que identifiquemos y que, pues sí, en lo personal, que sí hay diferencias y que esas diferencias existen y que también una parte de nosotros es qué hacemos cuando ya nos damos cuenta que hay diferencias, ¿no? Entonces, eso complementaría un poquito. Sí, muchas gracias, justamente, Gaby. Por acá, desde hace ratito levantó la mano Elia, entonces te escuchamos con tu participación. Si gustas quitar el mute, por favor, mi querida Elia, para que te escuchemos. ¿Me escuchan? No sé si está.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Mucho gusto hablar con ustedes hoy. Bueno, yo quería más que nada darles un ejemplo así bien ejemplioso, porque justo en esta pandemia yo vivo con mis papás tienen ya 40, más de 40 años de casados. Y, y- y- Aquí el punto, las protectoras de mi papá, que mi papá ya es un hombre mayor, ya va para los 70, tiene enfermedades, tiene diabetes, problemas del corazón, y que el hombre ha trabajado toda su vida ha trabajado los mismos 40 años o más que ha trabajado, ¿no? Entonces viene la pandemia y no, señor, no puedes salir a trabajar, no puedes arriesgarte, y se queda dentro de la casa y ahora dice, o sea, yo no puedo culpar a mi papá que no sepa hacer en la casa, si nunca ha estado en su casa, siempre ha estado trabajando lo más posible. Entonces, por un lado, a mi mamá el triple, porque es muchas cosas que mi mamá hizo toda su vida también, ¿no? Me dio gusto en esta pandemia poder apoyar, trayendo, pagando los biles, y esas cosas de que pues que ellos no salieran por precauciones, ¿no? Cuando al principio no sabíamos si qué onda con esto, fue un pánico terrible. Tú hablabas de clonazepam, también no, la verdad es que sí estuvo duro, y ahorita yo ya regresé al trabajo. Es que mi mamá incluso en el afán, porque no podía dejar el trabajo a medias, no podía dejar, jamás va a cruzarle por la cabeza dejar de atender a mi papá. Y mi papá no sabe hacer nada en la casa, no es que no quiera, es que no sabe. O sea, yo no le puedo exigir a mi papá que se ponga a barrer, ni que se ponga a cocinar. O sea, y mi mamá tampoco se atrevería a hacer eso, pero sí, ahí también lo que ustedes mencionan, el hartazgo, en qué línea pasa a en qué línea pasa en tenedor, ¿no? O sea, esta pandemia como que explotó todo lo que ya estaba ahí. Y como resultado que yo admiro a mis padres, ambos, pero pues, como resultado mi mamá se cambió cuarto por seguridad, ¿no? O sea, porque al ser parte de los jóvenes, claro que no, ella quería su espacio, ella ya no aguantaba su trabajo, y aparte atender a otro 24 horas, porque antes era después, ¿no? Que llegaba a las 7, 8 de la noche y te atiendo en cena y te hago lunch, pero pues ya, y dormimos y ya, pues terminó cambiándose de cuarto. Y para mí, su hija, que los ha visto toda la vida dormir en la misma cama, pues claro que ha sido como que algo impactante, ¿no? Para mí, que yo veía tal vez a padres de mis amigas o de mis amigos que vivían en esa situación, que los papás dormían separados. Y yo, no, qué raro, ¿no? Eso no entiendo eso. Pues ahora como que sí lo entiendo más, ¿no? Y ya digo, creo que de ese ejemplo hay muchas cosas que sacar de que somos diferentes, tenemos diferentes habilidades, capacidades, deseos, diferentes maneras de proteger, porque mi papá se ha ocupado de protegernos toda la vida, pero en este momento no podía hacerlo. Ahora nos tocaba un poco a nosotras, ¿no? Y gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Elia, porque sí, justamente creo que esto va muy acorde a lo que
es el objetivo de la plática y es invitarlos a conocer nuevas maneras de adaptarse cada uno a la situación que vivimos y obviamente enfocada a la cuestión del género, ¿no? que obviamente saltó, brotó y explotó en nuestra cara prácticamente todo lo que a lo mejor ya se venía gestionando. Entonces, muchísimas gracias por tu ejemplo y por compartir, de verdad es muy grato que participen. Y de hecho, por ahí creo que Marina Rivas, también veo que levantaste la mano, entonces te escuchamos con tu participación. Si gustas quitar el mute del micrófono. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Permíteme porque se me vicia. Sí, ya se escucha bien. Perfecto. Buenas noches, Meli. Es muy agradable escuchar la conversación que se tiene a través de este medio, que Gracias. Para mí es realmente nuevo y ahora quisiera compartir este pequeño punto de vista. Si bien anteriormente han existido problemáticas al interior de las casas, o sea, situaciones de mala comunicación de padres a hijos o de hijos entre sí, de hermanos, yo creo que ahora uno de los grandes logros, y de hecho es algo que nosotros debemos de reconocer, es que ahora sí lo podemos manifestar. A la generación a la que yo pertenecí, los estilos de crianza a veces hablaban de una cierta rigidez, de una cierta, un sentido estricto de guardar lo que uno quería o lo que uno tenía como inconformidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Que a veces uno como hijo estaba inconforme o no quería uno manifestar que no estaba de acuerdo, pero no lo podía decir. Y de la misma manera a veces los padres, papá o mamá, también estaban inconformes o en desacuerdo con algunas cosas y no lo podían manifestar. Yo creo que a título de aprendizaje, este fenómeno de la pandemia nos llevó también a revisar los criterios con los que nosotros hemos educado a nuestros hijos. Y a veces no hablo propiamente de educación, sino simplemente como un estilo de crianza. A mí me educaron en la situación de una obediencia y de un condicionamiento. Si no obedecía yo, era una sanción desde verbal hasta física. Entonces, eso, pues lo único que promovía eran situaciones de inseguridad, de dolor, de temor, y que yo pienso que ahora en la actualidad los hijos sí son capaces de manifestar a los padres su inconformidad. A veces también los padres podemos mostrar inconformidad y decirlo a los hijos, y ya no lo vamos a sentir con una situación de culpabilidad o con una situación de querer hacernos los mártires, ¿no? Tú señalabas algo muy importante, las mujeres. Las mujeres sí hemos tenido pues mucha influencia de nuestras ancestras. Y las abuelas, las madres y las hijas, podemos o no reproducir esos viejos modelos. Entonces, si yo permití que mi padre a veces fuera impositivo, autoritario, grosero, y yo no lo pude decir en ese momento, yo creo que ahora son ensayos para que uno sí lo pueda hacer con la pareja o con los hijos. No utilizando situaciones de violencia o agresión, pero sí manifestando que la opinión que nosotras como mujeres tenemos también es importante. Reconocer también, con eso no quiero decir que solamente las mujeres vivamos este fenómeno, tú lo señalabas, los varones también. A veces a los varones nada más se les ha visualizado como proveedores. El papá es el que da el gasto, el papá es el que tiene que cumplir con dar el dinero, el papá es el que resuelve los problemas, siendo que también ellos en estas circunstancias están pasando por fenómenos muy, muy difíciles. Lo señalaban ustedes hace rato, el desempleo, los salarios bajos, los empleos mal pagados,
a veces la tristeza también incluso de tener una escolaridad que no es reconocida porque estamos subempleados, ¿sí? Entonces el papá también lleva en su carga emocional estas problemáticas y dónde las va a canalizar, dónde las va a comunicar a veces de forma errónea, pues dentro de la familia, ¿no? Entonces ya cierro esta opinión con que sí podemos rescatar y estamos en un momento de aprendizaje y es un aprendizaje y un encuentro. Ahora que estamos en familia, vamos a ver que no es lo mismo trabajar en colectivo que trabajar en equipo. Y yo creo que ahora sí son momentos para que nosotros con nuestros hijos, con nuestra pareja, con otros invitados que también pueden estar en la casa, puedo pensar que tal vez viva el cuñado, la cuñada, los abuelitos, también ellos se sientan partícipes dentro de esa casa. No son carga, no son anexos, son también personas que participan dentro de la familia y como tales deben de contribuir también. Muchas gracias, muchachos. Al contrario, muchas gracias a ti, Marina. Como siempre lo menciono, la experiencia personal e incluso lo que ustedes pueden compartirnos es sumamente valioso porque nos da claros ejemplos desde lo que nos comenta Elia hasta lo que nos comentas tú, Marina, lo que nos comentó hace ratito, se me fue ahorita el nombre, pero son obviamente elementos, ¿no? Elementos, Sandy, perdón, son elementos que nos dan información respecto a lo que ustedes necesitan, ¿sí? Nosotros estamos aquí abriendo el foro, nosotros estamos aquí abriendo un panel o una mesa para darles elementos o herramientas o incluso es eso, invitarles al aprendizaje, invitarles al cambio, invitarles a la apertura, que es algo que nos cuesta mucho trabajo a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque cambiar desde aspectos ambientales es complejo. O sea, el siquiera a veces pensar si pintamos o no pintamos una pared es complejo, porque entonces aparecen muchas decisiones respecto a cómo hacerlo, para qué y de qué color, ¿no? Ahora imagínense el buscar, descubrir, ante toda esta situación actual que vivimos, elementos en nosotros mismos, nuevas herramientas de adaptación. Entonces, muchas gracias, Marina, porque fue sin duda una aportación muy valiosa. Muchas gracias. Chicos, por ahí, Monse, Lalo, no sé si quieran ir comentando algo. Sí, yo quería retomar un poquito esta parte bueno, tu comentario esencial, ¿no? Yo sufro de ansiedad, era lo que nos decías. Primero, claro, se empieza con ansiedad y después se convierte en todo un bucle de sintomatología que cae ya en patologías pues en el estado de ánimo, ¿no? Y pues siendo conscientes, las mujeres estadísticamente son más propensas también a generar psicopatologías en el estado de ánimo. Entonces, ¿cuánto va a repercutir todavía aún más esta pandemia, ¿no? Yo quería enfocar un poquito también la perspectiva laboral. A las mujeres, en este caso, se les ha cargado un poco la mano, como sabíamos. En este caso, la responsabilidad de las familias, de las casas, perdón, del quehacer en casa y demás, ¿no? Pero yo quisiera saber en dónde entran las empresas para aportar una flexibilidad laboral. Estas políticas laborales, licencias laborales, por ejemplo, en el flex time del home office o de cambiar horarios. ¿Qué está pasando ahorita, no? Como decía desde un principio, muchas mujeres han tenido que dejar su empleo justamente por esta situación, ¿no? Y yo creo que hay que diferenciar en primera lo que sería el trabajo flexible al trabajo remoto, ¿no?
un obrero, es claro que no se le puede pedir que tengan un home office, o sea, siendo que la persona necesita acudir, pero la empresa sí puede gestionar lo que sería una flexibilidad en el horario. Por ejemplo, acudir 4 horas, un espacio de unas 3 horas para que regrese a su casa y después regresar. Sería más difícil para algunas personas, sí, para otras no. Es claro que no todos tenemos pues las mismas necesidades, ¿no? Entonces yo sí quisiera pues también enfocarlo un poco del lado de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ellas para que en este caso mantengan todavía este aforo de mujeres trabajadoras y que no se les vaya, ¿no? Yo te pongo un ejemplo de experiencia, ¿no? Yo trabajé en una empresa de logística. En la empresa de logística se contrataba, cuando yo llegué se contrataba puro varón, en este caso en almacén, y se pensó que el varón era más funcional que la mujer, por eso tenemos una plantilla más alta de varones que de mujeres. Y al final de cuentas, bueno, en el tiempo que yo estuve ahí, cambiamos a la inversa, ¿no? Vimos que las mujeres llegaban a tener no más necesidad, sino eran más responsables, eran más organizadas. Entonces cambiamos de plano el perfil, ¿no? Y contratamos más almacenistas que varones. Entonces yo quisiera, por ejemplo, que se diera un vistazo por esa área laboral, ¿no? Sería todo mi comentario, Meli, gracias. No, al contrario, y justamente ahorita que lo mencionas, por ejemplo, tenemos 2 participaciones en chat, ¿no? Que hablan respecto a que está el home office, pero eso no quiere decir que sea flexible, al contrario, desde he escuchado de amigas hasta incluso de pacientes que están muchísimo más sometidas a un horario extenuante e incluso que son agredidas porque no están dando el ancho. Oye, pues discúlpame, pero ¿cómo voy a dar el ancho si ya no puedo llevarme mi topper, ¿no? A lo mejor al trabajo, y entonces esto no implica que tengo mis espacios, ¿no? O sea, esto también invita a que haya una desestructura en casa en todas las índoles, ¿no? Porque si lo vemos desde una perspectiva de necesidades básicas, nuestro sueño se ha visto alterado, la manera en la que comemos se ha visto alterado, ya sea que comemos más o comemos menos, nuestros horarios obviamente se han visto alterados, obviamente la manera en que descansamos se ha visto alterada, ¿sí? Entonces, desde todo eso estamos viviendo una desestructura impresionante. Y vuelvo al punto, ¿no? O sea, creo que no hace mucho se escuchó como esta cuestión, este nuevo concepto de lo que es la carga mental, que era lo que les comentaba al inicio. Entonces, ¿cuántas personas efectivamente no vivimos con este síndrome de constantemente estar al pendiente de todas las necesidades, obligaciones mías, del otro y de mi trabajo? Obviamente es para que sea preocupante, porque lo acabas de decir justamente, Lalo. Al final, como mujer, sí hay un plus en el cual las hormonas van a implicar muchas cosas en nosotras y en nuestro organismo, ¿sí? Entonces creo que justamente a lo que también se refería Gaby hace ratito en este comentario de que justamente conscientes de nuestras diferencias podemos aceptar, ¿sí? que haya aspectos o factores que nos van a implicar otro tipo de elementos, ¿no? Como la cuestión hormonal, como la cuestión anímica, que sí, que evidentemente también tenemos más sesgo a padecer depresión, trastornos de ansiedad,
que incluso muchas veces no podemos ser medicadas tan a la ligera por la cuestión hormonal. Entonces, eso también implica el que ni siquiera tengamos la tranquilidad de tomar un medicamento porque no sabemos si eso a lo mejor nos desata otra cosa. Y obviamente se siguen como sumando, ¿no? En esta cuestión de género. Igual lo que esta Marina comentó respecto a si uno es hombre o es mujer, ya de por sí ahí ya hay elementos que van a ser contraproducente para ambos géneros, ¿sí? Y creo que ahorita es justamente eso. Acabas de mencionar algo importante. ¿Qué están haciendo las empresas? Ok, a lo mejor las empresas no hacen nada porque al final van a ver por su bienestar, ¿no? Por sus leads, por sus clientes, por todos estos elementos. Pero entonces a lo mejor buscar qué es lo que puede darnos a cada uno de nosotros un estatus un poco más tranquilo o incluso un poco más prometedor, ¿sí? Y es justamente el tener a la mano información asertiva respecto a dónde me puedo acercar si realmente en mi empresa me están ahorcando en tiempo, ¿no? O incluso a qué institución me acerco o quién me puede apoyar respecto a si me quieren correr a mitad de una contingencia, o si me están pagando menos, o si ya no me quieren pagar, ¿no? Entonces, se trata de eso, se trata de estar unidos, de estar conscientes, de estar al servicio, que es lo que yo, por ejemplo, puedo ofrecer, ¿no? Tal vez no contamos con un abogado, pero ten por seguro que te canalizo con alguien, ¿no? Y me ha pasado con amigas. Perdón, por ejemplo, fíjate, ahorita en las empresas están generando una certificación de la norma 035, no sé si la ubican. Esta tiene como objetivo identificar, analizar, revisar y prevenir factores de riesgos psicosociales, ¿no? Así como promover el entorno organizacional y demás del centro de trabajo, ¿no? Pero debe de haber una instancia, claro, donde acercarse en ello, y solamente es tal cual la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por medio de ella, pues generar un acuerdo con la empresa, ¿no? Tanto para despidos injustificados como para móvil, que también esto va conjunto de lo que tú decías del home office, ¿no? El home office, la sobrecarga de trabajo les va a cambiar. Por ejemplo, ahorita enfocándonos a las mujeres, su ciclo de vida, tal cual. Se tienen que dormir más tarde, se tienen que parar más temprano para hacer sus responsabilidades. Y pues muchos de los varones no nos ponemos a pensar en esa situación, ¿no? Solamente nos vamos a trabajar, regresamos y no nos dimos cuenta de todo lo que la mujer llegó a hacer, ¿no? Y ya. Creo que, por ejemplo, tú acabas de mencionar una instancia importante, ¿no? Yo ahorita a lo mejor pienso en la cuestión y que en días pasados efectivamente se abrió el curso, ¿no? Con la licenciada Rebeca para aprender a ser facilitador en casa, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque también ahí tenemos una instancia. Si los maestros o los profesores vemos que no están proporcionándonos las herramientas necesarias, porque una cosa es tener a lo mejor o desarrollar la inteligencia emocional necesaria que como papá y mamá necesito para poder darle las herramientas a mis hijos para que pongan atención en casa. A que mi profesor o el maestro de mi chiquitín no me esté dando los materiales o incluso no esté revisando, que las evaluaciones las esté haciendo incorrectamente. Y entonces ahí está el buzón de la SEP, que responden o sea, rapidísimo. Puede que estén a lo mejor ahorita saturados, pero también ahí tenemos otra instancia, ¿no? Bajo otro contexto. Entonces, que sí hay opciones, pero a veces no sabemos a dónde acercarnos, no sabemos con quién acercarnos, ¿no? Y que justamente también estas charlas son para eso,
¿sí? Que tengan por seguro que a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero que vamos a procurar apoyarles en algo, sin duda, ¿no? Este es el objetivo de esta charla, el darles a lo mejor una perspectiva donde invitarles a este cambio, invitarles a este nuevo aprendizaje, como nos mencionó Marina, pues es el también proporcionarles el que puedan acercarse con nosotros, y repito, si no lo sabemos, lo investigamos, ¿no? Entonces, eso ya es una ventaja. Por ejemplo, creo que ahorita nos comentaban, así como mencionaste, la cuestión de la norma 035, o sea, apenas se iba a regular el octubre del año pasado. Entró en vigor, ¿no? Y oh sorpresa, ¿no? 4 o 5 meses después estamos en una pandemia mundial. O sea, a nivel también como empresas ha de haber sido un golpe fuerte, porque eso implica que muchos ahorita, si comenzaran a regularse en ese sentido, que seguramente como buen mexicano a veces dejamos las cosas al último, pues han de estar desprotegidos, han de estar muy desprotegidos. Y entonces también como empresa, ¿a dónde te acercas? ¿No? Más ahorita que muchas instancias gubernamentales están paradas. Entonces creo que Monse y yo lo sabemos ahorita que andamos con trámites de Indesol. Entonces, ¿a quién acudimos? Prácticamente es como si estuviéramos sin saber a dónde voltear, porque no sabemos a quién acercamos, ¿no? Pero el punto es ese, el punto es saber que no es necesario que siempre vivamos las cosas de manera solitaria, al contrario, saber que estamos en un cambio y que en ese cambio todos estamos en el mismo vaivén alocado, en la misma montaña rusa que nos está generando tantas emociones e incluso tantos problemas y conflictos familiares, personales, laborales, ¿no? Entonces, por ese lado, la verdad es que los eventos o incluso la manera en como hoy vemos que lo estamos sobrellevando, pues también es muy válido que estemos ante una situación de supervivencia. Monse, te escucho. De hecho, tocas un tema muy importante, ¿no? O sea, tanto en la cuestión empresarial como personal, sobre todo en el aspecto de los medios, como lo decía la señora Marina, es algo nuevo para todos, ¿no? O sea, inclusive para las empresas, el nunca imaginarte que tienes que hacer juntas y todo tratarlo en línea, ¿no? Desde el punto personal, por ejemplo, mi esposo, ¿no? En el que tienes que contratar un internet que sea rápido, que sea bueno para esta cuestión del trabajo, que tienes que estar todo el día en casa y sentado y en la computadora. Entonces, sí es una cuestión que se nos vino encima a todos, no estamos preparados, pero sin embargo que yo creo que es importante rescatar que podemos hacer muchas cosas más, ¿no? Tanto dentro de nuestra familia, como lo decía Gaby, ¿no? Empezar por ti, hacerte válida esta emoción y después validar la emoción del otro. Y entonces yo creo que es como llegar a un acuerdo, por ejemplo, en familia, en pareja, ¿no? En esta cuestión de los quehaceres en casa podría ser algo importante, y posteriormente, pues entonces aprender a buscar y, por ejemplo, estos espacios que tenemos en grupos, en pláticas, es interesante y darte este espacio, si tú quieres, de 1 hora, 15 minutos a veces, porque a veces son muy cortos, pero sí es importante retomarlos y ver lo importante y, como tú dices, buscar una instancia o exigirle, en este caso, a lo que es la cuestión, por ejemplo, lo que estamos viendo a nivel gubernamental, exigir un espacio, ¿no? O dónde buscar la queja o cómo hacerle, ¿no? Eso sería muy importante. Y bueno, esa es mi opinión. Sí, creo que justamente, por ejemplo, ahorita veo los comentarios, ¿no? ¿Qué tan desprevenidos o nos tomó para los que son papás y mamás, el hecho de
O sea, tengo que trabajar, pero adicional a ello, tengo que ser el profesor facilitador, incluso médico, ¿no? Porque creo que por muchos puedo hablar, o sea, ahorita es el peor momento para enfermarse, ¿no? Nadie quisiera visitar ahorita un hospital. Entonces, que nos genera, ya sea o el confinarnos a casa, o incluso a lo mejor el salir con el temor a que podemos contagiarnos. Entonces, o incluso el mantener en casa a las personas adultas mayores, a los niños, o sea, es el adaptar un espacio, una estructura, una nueva rutina para los que no estamos acostumbrados. Creo que eso también es el darnos la paciencia necesaria de saber que estamos en un proceso muy complicado de cambio, más los cambios que ya socialmente estábamos viviendo. Por ejemplo, lo que mencioné ahorita del rigor de las empresas por la norma 035 en la prevención de los riesgos psicosociales. Todavía alcancé a verlo en mi trabajo, ¿no? Y eso que me contrataron hace 3 años en previsión de... Ahora imagínense ahorita que muchas empresas seguramente pues, están más preocupadas por sobrevivir que realmente por ver si sus empleados o empleadas tienen los elementos necesarios para poder sobrevivir esta pandemia. Que muchos viven al día y seguramente también están en una situación o circunstancia donde no saben si van a poder pagar la nómina. Entonces, sí, creo que es momento de generar incluso más empatía, pero creo que no hay que confundir la empatía con la simpatía, ¿no? O sea, la empatía sí es esta capacidad de comprender lo que está sintiendo el otro, pero no lo voy a poder comprender al 100% porque yo no estoy viviendo esa situación. ¿Sí? Entonces, creo que aguas ahí también con esta cuestión donde creemos que generar empatía es como el ay, pobrecito, o ay, pobrecita. No, o sea, lo dijo hace rato esta Gaby, ¿no? Validar al otro, validar nuestras emociones y posteriormente validar al otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que a manera igual de... Podemos seguir, ¿no? Con todo este tema porque creo que es mucho el contexto psicosocial, sociocultural que hay respecto a una charla si desmenuzamos más el tema de la mujer en pandemia, ¿no? Como desde esta perspectiva de género, pero sí me gustaría a lo mejor como ir generando algunas conclusiones, a lo mejor enfocadas en la participación de los que el día de hoy entraron, y más desde la perspectiva que cada uno tiene, ¿no? O sea, desde lo que trabaja como terapeuta. Entonces, incluso desde nuestra experiencia personal. Entonces, pues ya para ir cerrando, para ver si acabamos 9:30, chicos. Entonces, ¿quién inicia? Yo cierro, así que aviéntense la bolita ustedes. Y todavía siguen llegando personas a la charla. A ver, pues si quieres yo desde mi área laboral podría generar una conclusión algo rápida. Creo que es esencial, apoyados de instancias educativas y gubernamentales, como decíamos, generar estrategias de sensibilización, ¿no? Sensibilización para que se perciba la función de la mujer ahorita estando con una carga de trabajo. La importancia de construir una cultura de corresponsabilidad familiar. Entonces yo creo que eso es esencial, generar estrategias de sensibilización tanto en los medios. Yo había visto unos comerciales de que en la radio y en internet que sí promovían esto de apoyar a hacer quehacer, de que los niños también ya hagan sus propias rutinas y demás. Yo creo que es bueno, pero todavía está muy, muy básico. Creo que debería potencializarse más este aspecto. Y también las políticas laborales, ¿no?
las políticas laborales que habíamos hablado, generar una presión también gubernamental, licencias laborales para el trabajo flexible, como decíamos, y trabajos remotos. Hay, por ejemplo, en la empresa donde trabaja mi esposa, ella tiene una parte de segmentación laboral. A toda la empresa les dan 5 horarios o formas de trabajo. ¿Sabes qué? Puedes venir 3 días a la semana y descansar 2, o sabes que puedes venir todas las mañanas hasta las 4 de la tarde y a partir de ahí te vas. Ahora sí que la tarde-noche es tuya. Entonces sí se puede, sí hay empresas que siguen manejando este flex time y no se han ido a la quiebra, claro. Pero pues claro, no todas tienen la infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que la puedo ejemplificar como que sí se puede generar este tipo de calidad de vida en el aspecto laboral. Y ya propiamente dentro de mi campo laboral podría generar esa conclusión. Muchas gracias, Lalo. Creo que sí es un aporte importante el ir haciendo conciencia, que sí se puede, ¿no? Como tú dices, esta corresponsabilidad social, ¿no? Gracias. Mis niñas, ¿quién se avienta? Bueno, te gané a quitarle la pausa a esto. ¿Cómo se llama? El sonido. Pues me quedo pensando como en varias cosas y sí, el tema tiene que ver con mujer trabajadora en tiempos de pandemia, y obviamente hay cuestiones que uno tiene que ir buscando en el ámbito laboral, ¿no? Seguramente se tendrá que instalar la norma, tendrán que hacer ciertos reajustes y preocuparse y ocuparse por la gente que conforma parte de esa empresa o institución. Bien dijo Mel, el momento histórico en el que estamos implica que posiblemente den prioridad a otros aspectos, como es que una empresa sobreviva y posteriormente cuidar a sus empleados. No significa que sea menos importante, no significa que tendría que pasar así, significa que obviamente por la situación en la que estamos, que es súper atípica, van a pasar cuestiones que no son justificables. Pero me voy mucho como a qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y estaba checando como los comentarios y recordando lo que hoy platicamos, la invitación es evidenciar y reconocer que somos diferentes, que sí hay una visión de género que nos marca ciertas normas, por así decirlo, ciertas características de cada rol, de ser mujer y de ser hombre, que sí las existen y que también estamos en un momento de cambio. Y la pandemia lo vino a intensificar, ¿no? Yo les decía, recuerden que hay movimientos y los movimientos no se dieron solamente por la pandemia, ya venían y con la pandemia se siguen dando, ¿no? La pandemia no los cayó, sino que hay movimientos que se están dando y uno de esos es, como hacía el comentario la señora Marina, y pues son generaciones, ¿no? Y hasta actualmente personas que podrían decir, es que a mí me criaron así, es que yo era así o yo soy así, bien podemos ver que no es cierto. O sea, siempre es momento de poder identificar, hacer conciencia y hacer un cambio en dado caso que uno lo quiera. No es como mucho responsabilizarnos de nosotros, es como muchísimo mi hincapié. Y si ya identificamos que en nuestra casa, en nuestra pareja, con nuestra familia, quien se lleva la friega, porque así es, ¿no?
de trabajar fuera de casa por algo remunerado, insisto, sea office, formal o no, porque ahorita hablamos del home office, ¿no? Pues sí, las personas que pueden laborar y tener un ingreso en el home office, pero hay gente, mujeres y hombres, que tienen que salir, que tienen que seguir haciendo ciertas actividades y que no tienen un trabajo de home office, y súmenle que también tienen que estar pendientes de sus hijos, porque si tienen hijos pues hay que dar clases y quién se queda con los niños. Hace ratito ponían en los comentarios, no hay recursos para tener este tipo de educación, y no hay recursos económicos para comprar los recursos para tener esta educación. Entonces, no sé si es como un complemento y que es como una madeja que cada vez le vas jalando y vas encontrando y vas encontrando y vas encontrando. Pero insisto, si ya vimos que en nuestro caso, en nuestra familia, en nuestra pareja, en el lugar con las personas con las que convivimos, se tiende a cargar a una persona, es momento de buscar que no siga pasando así, ¿no? Porque sí, las mujeres nos cansamos y somos fuertes y vamos, y nos han dicho, sí, vas, tú sí tú puedes tener un hijo, tienes la posibilidad de que tu cuerpo sea tan fuerte, pero pues también nos cansamos, ¿no? Y mi invitación como mujer es, pues hay que aceptar que nos cansamos, hay que aceptar que la ayuda nos viene bien, y ni siquiera es la ayuda como, ay, ayúdame a hacer algo del hogar, sino vivimos X personas en la casa, las X personas se divide el trabajo de la casa. Me voy mucho como al hogar, porque yo insisto mucho que las cosas cotidianas son las que dejamos pasar porque pues es cotidiano, ¿no? Hay que irnos como a cosas más importantes aparentemente, pero no es todo lo cotidiano, es lo de todo el día, lo de todo el rato, y a veces dejamos de verlo. Entonces mi invitación es mucho, así nosotros vemos que estamos sobrepasando, nos están sobrecargando ciertas actividades, pues es momento de compartirlas, es momento de identificar que los que vivimos en la casa, seamos hombres o mujeres, tenemos la misma obligación y mismos derechos, ¿no? Entonces yo me quedaría muchísimo con eso, y yo siempre digo, los adultos somos el modelo de niños, entonces pues cuestionémonos qué estamos dejando a niños y niñas, ¿no? Entonces esa sería mi invitación, y pues ya, gracias. Gracias a ti, Gaby. Y pues, Monse, escuchamos tu conclusión final respecto a este tema. Pues yo creo que es importante, más que nada, como decíamos, las emociones, la empatía, ¿no? En este caso, tener tampoco lo que es la tolerancia. Es difícil, pero no imposible. Entonces, yo creo que es importante, igual en los comentarios, que es la adaptación, ¿no? Ahora sí que adaptarnos al nuevo vivir, ya sea en nuestros hábitos, también tienen que cambiar un poco, ¿no? Desde darnos cuenta que, ok, como lo mencionábamos al principio, la alimentación y todo eso, tanto para los niños como para nosotros, y en este caso, pues porque los niños siempre están, ahora sí que copiando lo que hacemos, ¿no? Entonces siempre están en ese aspecto. Entonces, pues tener un poquito de más paciencia, recordar en este momento, ok, a lo mejor ahora tengo que ser la maestra de mi hijo, pero tomarle en cuenta también el lado bueno, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, tantos memes que decían en las redes sociales, ¿no? Bueno, al menos estoy repitiendo cuarto de primaria con mi hijo y ahora ya aprendí a leer o ya aprendí a hacer esto, ¿no? Retomar ese aspecto que dices, ok, ahora a lo mejor esa convivencia de familia o eso que antes no tomábamos por el trabajo y que se nos hacía difícil y que no estábamos tanto tiempo, a lo mejor sí tenemos más actividades en casa, pero hemos olvidado otra vez el tiempo de calidad con nuestros hijos, aunque tengamos demasiadas actividades. Y yo creo que es importante
pues más que nada retomar lo bueno que nos ha dejado esta pandemia, y aunque decían juntos pero no revueltos, que es esto, pues yo creo que sí es importante tomar ese aspecto, ¿no? La convivencia, la tolerancia y emociones, que cómo sacarlas y cómo más que nada aprender a liberar junto con nuestros hijos, no solo las nuestras, ¿no? Muchas gracias, Monse. Sí, efectivamente creo que los escucho, ¿no? Y me llena, uno, de mucho orgullo, ¿no? El poder trabajar con ustedes. Saben que para mí es un placer el que formemos este equipo, este proyecto. Y también me deja con muchas dudas, ¿no? Dudas y con mucha responsabilidad de que justamente este proyecto que el día de hoy estamos emprendiendo es para eso, es para poder proporcionarles una estructura o incluso no solo apoyo, sino una escucha a aquellos que a lo mejor les cuesta trabajo levantar la mano y decir, quiero expresar algo. No sé cómo expresarlo, porque luego también eso es lo más complejo, ¿no? Sé que estoy sintiendo algo, pero ni siquiera sé qué es. Entonces, yo hoy me quedo o rescato desde todas las opiniones de los participantes que hoy estuvieron tanto en Zoom como en Facebook Live, y escucho la necesidad de ser reconocidos, de que se sienten escuchados desde el punto de vista donde sacamos estos temas que pueden llegar a ser muy pesados, porque cada quien va a tener una opinión y una experiencia diferente, y hay que comprender que la experiencia y la opinión de cada uno va a ser diferente y es válida. Y la manera en cómo respetamos y escuchamos al otro también nos da incluso la oportunidad de aprender a escucharnos. Entonces, yo con la invitación que les dejo a todos, pero principalmente por el tema de hoy de la mujer en pandemia, la mujer trabajadora en pandemia, es aprendamos a adaptarnos a que hay cosas importantes, y eso es el nuevo papel que nos corresponde desde la responsabilidad, no como una carga, sino el cómo elegimos actuar a partir de lo que estamos viviendo. Si decidimos agobiarnos menos, si elegimos soltar algunas cosas que hoy puedo decir, a lo mejor no es tan importante tener la casa limpia, pero sí es importante el tener una buena comunicación con todos los habitantes de la casa. Se hace esposo, papás, hijos, primos, cuñados, roomies, ¿no? Entonces, es más importante eso. No importa si a lo mejor el techo se está cayendo de telarañas, ¿sí? No importa. Pero si volteas y ves y te sientes tranquilo, pacífico, pese a que estamos en una situación histórica mundial, entonces algo estamos haciendo bien. Si no es así, les invitamos a que hagan una retrospectiva o una reflexión respecto a que a lo mejor qué nos está brotando el día de hoy en esta pandemia, qué nos está brotando de manera laboral, qué nos está brotando de manera familiar, qué nos está brotando de manera personal, qué nos está brotando de manera con los niños, ¿no? Como ejemplo, ¿sí? Entonces, analizar, hacer un balance y reajustar. Entonces, les invito a eso, les invito a que hagan una retrospectiva de en dónde estamos aquí y ahora viviendo este acontecimiento de salud mundial, y principalmente cómo lo vamos a elegir vivir en un futuro, ¿no? Como despuesito, cuando a lo mejor esto ya se va tomando nuevas formas, como dicen por ahí, la nueva normalidad.
también cómo elegimos vivirla. ¿Sí? Y si en algún momento tienen más comentarios, si en algún momento quieren compartir más de sus experiencias, saben que este espacio está todos los jueves a las 8 de la noche con diferentes temas. En 15 días, el 8 de octubre, vamos a tener finanzas personales para mexicanos. Entonces, para que vean, traemos de todo un poquito. Creo que en esta pandemia a nadie les sobra un poquito de administración financiera, al contrario, como el ir familiarizándonos con a lo mejor nuevas estrategias de ahorro o incluso de administración. Por eso también es que traemos este tema dentro de 15 días. Estamos muy abiertos a qué es lo que ustedes quieren oír. Este es su espacio. Y de igual manera también los invitamos a los talleres. Próximamente Monse en octubre, noviembre, va a estar dando 5 técnicas para la ansiedad, lo que no está de más, al contrario. Próximamente también vamos a tener a la licenciada Gabriela con temas en cuestiones familiares. Gaby, ¿me recuerdas los nombres de tus talleres? Hace ratito mencioné uno, pero se me fue el otro. El del 2 de octubre, es a las 7 de la tarde, y es las emociones en la adicción a sustancias. Okay. Y la otra fecha no recuerdo, que es al siguiente mes, y es mi familia de origen transformando... algo así. Ya me acordé, sí, es el... si no me equivoco, es... Descubriendo mi origen, transformando mi herencia. Hoy suena bastante interesante el tema. Y ese es para noviembre 6, ¿verdad? Familia. Sí, ese es mi origen familiar. Uh-huh. Cómo trasciendo, cómo lo modifico a lo que yo quiero dejar como herencia a familiares, a siguientes generaciones. Y el otro es sobre la emoción en adicción. Yo en algún momento les explicaba que la adicción está catalogada como una enfermedad psicoemocional. Entonces, súper interesante. Muchas gracias, Gaby. Y de igual manera, si no me equivoco, en el calendario también ya tenemos agendado a Lalo para el 23 de octubre. Si no me equivoco, vas a dar Optimiza tu Home Office, ¿cierto, Lalito? Entonces, pues próximamente igual vamos a tener otro tipo de talleres. Algunos, vuelvo a repetir, son con un costo. El costo más alto que ahorita estamos manejando es de 200 pesos en apoyo a su economía. Algunos otros, incluso por cuestiones de becas y todo esto, los vamos a dar gratuitos, ¿no? El próximo que va a dar una servidora, ya me ando trabando, va a ser el, si no me equivoco, el jueves 1 de octubre con Mujer Emprendedora. Entonces vamos a seguir como con este tema del género, porque creo que sí es importante como ir aterrizando ciertas temáticas o incluso ciertos conceptos sociales que ahorita estamos como tan abrumados por ellos, ¿no? Y por tantos movimientos que se están dando socialmente. Agradezco a todos los que participaron, agradezco a todos los que hoy nos acompañaron y todavía leo sus mensajes. De igual manera les mando mucho cariño. Les agradezco al equipo por sus aportaciones y por la bonita sinergia que siempre manejamos entre todos. Entonces, de igual manera, muy buenas noches, chicos, chicas. Nos estaremos viendo próximamente, ¿vale? Entonces, les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por asistir y que descansen. Que tengan un excelente jueves 24 de septiembre. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós.